Buenos días para todos, buenos días, qué gusto que nos acompañes ahí en tu casa, en este tiempo en el que tenemos que estar encerraditos. Y vamos a hablar en esta mañana de algo que en un tiempo como el que estamos viviendo es bastante claro, ¿verdad? Pero creo que es bastante necesario también. Vamos a hablar acerca de la enfermedad. El título del sermón es ¿Dios permite la enfermedad? Y por favor, abre tu Biblia en primera carta a los Corintios, capítulo 11, versos 29 y 30. Primera carta a los Corintios, capítulo 11, los versos 29 y 30, y te lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Tú puedes ahí buscar en el tuyo, en la que tú tengas, regularmente la 60. Dice así: pues si alguno come el pan y bebe de la copa sin honrar el cuerpo de Cristo, come y bebe el juicio de Dios sobre sí mismo. Esa es la razón por la que muchos de ustedes son débiles y están enfermos, y algunos incluso han muerto. Oremos. Señor, te damos muchísimas gracias por esta mañana. Te damos gracias porque podemos, a pesar de las restricciones que las autoridades sanitarias y que las autoridades de nuestra iglesia han impuesto, Señor, las cuales obedecemos, Padre, nos has acercado medios para poder seguir en contacto y poder seguir predicando tu palabra. Señor, te damos gracias por tu palabra, te damos gracias por lo que nos vas a decir, te damos gracias, Señor, porque tu palabra nos corrige y nos alienta, Señor, nos disciplina. Y te ruego, Dios, en esta mañana que en donde estén mis hermanos y mis hermanas, Señor, se ha levantado un altar y, Señor, no haya alrededor nada que distraiga, Señor, que todo quede de lado, como si estuvieran aquí en tu casa, Señor. Te doy muchas gracias por lo que vas a hacer y lo que nos vas a decir en este sermón. Y como siempre, Señor, te ruego que sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón, Señor. Te doy muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén. Hoy, hermanos y hermanas, nos azota un virus, un enemigo invisible que enferma a las personas, y cada vez nos enteramos de personas más cercanas. Justamente en el grupo de pastores pues nos hacían saber que familiares de algunos de nuestros hermanos pastores están enfermos de COVID. Alguna vez al principio de esto con algunos hermanos platicaba y decía, pues hay que hablar de otra cosa. Y sí, hay que hablar de otra cosa, pero no podemos dejar de tener presente que la razón por la que no estamos es justamente este virus, una enfermedad un virus que enferma y que, si bien el promedio, el porcentaje de función de muerte es bajo, pues van miles de muertos en el mundo. Ahora, ¿este virus sorprendió a Dios? De ninguna manera. Sinceramente creo, porque la Biblia lo dice, que la humanidad está enferma. Hermanos, vamos a superar este virus. Juntos lo vamos a hacer, y lo vamos a hacer siendo obedientes. Pero lo que nos debe importar es la enfermedad del hombre, de la humanidad. Y la enfermedad del hombre, de la humanidad, se llama pecado. Y hay una cura para esa enfermedad. Y esa cura solamente tiene un nombre dado a todos los hombres, y es Jesús. Sin embargo, dentro de la comunidad cristiana, dentro de la comunidad de fe, por alguna razón se dice, se enseña y se predica que nadie que pertenezca a la comunidad cristiana, a los hijos de Dios, se puede enfermar, que ningún mal nos va a tocar. Y una parte importante de esto es que está escrito, sí, pero hay que tener cuidado con lo que está escrito, porque tenemos que atender el contexto.
Y con esto quiero decir, ¿qué dijo Dios? ¿A quién se lo dijo Dios? ¿Dónde lo dijo? ¿Para qué lo dijo? Y por último, ¿cómo aplica o no lo que Dios dijo a nosotros? Hay una verdad y la vemos cada día. Los cristianos nos enfermamos. Y tú y yo los conocemos. Hombres y mujeres verdaderamente consagrados a Dios. Hombres y mujeres que uno puede decir, bueno, creo que el Señor ya le puso incluso hasta coronas desde aquí. Del tipo de relación que tienen tan profunda con el Señor. Y los vemos que se enferman. Y hermanos, los vemos morir. ¿Podemos decir por eso que Dios se ha olvidado de nosotros? No. Lo que podemos decir es que Dios sigue tratando con nosotros. Entonces, ¿Dios permite la enfermedad? Sí. Todo, absolutamente todo, está en su control, está en su soberanía. Fíjate lo que nos dice Isaías 46:10. Todos mis planes se cumplirán porque yo hago lo que deseo. Esto no nos debe dar miedo, al contrario, nos debe dar la seguridad de que Él está en control. Y la enfermedad está siempre latente en nuestras vidas. Es cierto lo que te decía al principio. La Biblia dice, ninguna plaga te tocará. Pero también la Biblia, Jesús mismo, nos enfrenta a la realidad de que vamos a tener, o que existe la posibilidad de que tengamos necesidad, de que tengamos enfermedad y que pasemos incluso por alguna desgracia. ¿Dónde dice eso? Mateo 25:36. Son palabras de nuestro Señor Jesús. Estuve enfermo y me dieron ropa. Perdón, estuve desnudo y me dieron ropa. Estuve enfermo y me cuidaron. Estuve en prisión y me visitaron. Hay una realidad que podemos enfrentar, solamente eso podemos, no es que lo vayamos a enfrentar, y hay una solución, y la solución está en comunidad. ¿Te das cuenta? Hay necesidad, estuvo desnudo, la comunidad responde dándole ropa. Hay una enfermedad, la comunidad responde en el cuidado. Hay una desgracia, alguien cae en prisión, y la comunidad responde visitando. Iglesia, tú lo sabes. Todas las noches a las 9 de la noche convocamos a oración. Y si tú revisas, pero si tú eres quienes nos acompañan, de los que nos acompañan en oración, te puedes dar cuenta que hay un montón de hermanos que están enfermos. Y sabes una cosa, no solo de hermanos que asisten regularmente, que son fieles en nuestra iglesia, sino que también oramos por personas que no conocemos. Esta semana nos pidieron orar por una mujer que está embarazada y está en riesgo. Oramos por ella. Por otras personas que no conocemos, oramos por ellos. ¿Por qué? Porque están enfermos. Ahora, con esto podríamos decir, ¿le falta fe a nuestra iglesia? ¿Le falta fe a Monte Oreb? ¿Le falta la gracia de Dios a Monte Oreb? No. Incluso podríamos preguntarnos, ¿tenemos enfermos porque no tenemos el Espíritu Santo? No, claro que tenemos el Espíritu Santo. Cada uno de nosotros lo tiene. Entonces encontramos dos opciones. Una, nos quejamos, nos decepcionamos por nuestra enfermedad y decimos, yo no esperaba esto de ti, Señor. Yo esperaba que me cuidaras, que me protegieras y que tu palabra dice, ninguna enfermedad me tocara, ninguna plaga me tocara. Me siento decepcionado. O la segunda es aceptar nuestra enfermedad. Aceptamos nuestra enfermedad, nos tomamos de la mano de Dios, entendemos el propósito de la enfermedad y en su perfecta voluntad podemos obtener salud. Hermanos, la enfermedad es para todos. La enfermedad está en todo el mundo. A veces podemos pensar que si viviéramos en un país de primer mundo no nos enfermaríamos, porque se considera que tienen mejores condiciones
mejores instituciones, pero ¿sabes qué? Te terminas enfermando. Inevitablemente nos enfermaríamos. ¿Qué pasaría entonces en África, un continente que tiene tanta necesidad y tanta pobreza en general? O no nos vayamos lejos, comunidades pobres, aisladas en nuestro país. A veces nos condolemos, oramos y nos sentimos mal porque vemos imágenes de niños en África que están muriéndose de hambre, están en los huesos literalmente. Pero hay que reconocer que eso mismo está pasando en nuestro país. Ellos, de ser así, si solamente la enfermedad no nos tocaría, si estuviéramos en buenas condiciones, en buenas instituciones, ellos estarían condenados no solamente a enfermarse, sino a morir y en las peores condiciones. Pero hay una verdad, la enfermedad toca a todas las clases sociales. Los súper ricos se enferman y mueren. Los de clase media se enferman y también llegan a morir. Los pobres se enferman y también llegan a morir. La condición de enfermarse está entonces presente en todo el mundo. Y entonces podemos decir que de algún modo la enfermedad nos unifica. No importa lo fuerte que creas ser, no importa lo sano que comas, no importa si llevas una vida de ejercicio, no importa lo limpio que tengas todo. En algún punto, por alguna razón, terminamos enfermando. Y no estoy diciendo que no te cuides, no, vale la pena cuidarse. Pero hay también otra realidad. En algunas ocasiones la enfermedad resulta ser muy cruel. Por ejemplo, un niño con cáncer. Y es lógico que podamos incluso decir por qué Dios permite esto. Pero ¿sabes una cosa? El reclamo se puede potencializar, se puede multiplicar cuando el niño o niña enfermo de cáncer es tu hijo, tu nieto, tu hermano, tu sobrino, o sea, incluso hasta el hijo de un amigo. Y aquí hay una realidad que tenemos que enfrentar. Nos estamos preparando o estamos preparados para cuando nuestros hijos nos preguntan si nos vamos a morir y nos vamos a enfermar. Hay algo con lo cual la mayoría se engaña y pareciera que con no hablar de esto da por resultado que no te enfermes. Es entonces que nuestro reclamo crece. Sin embargo, nos dice la Biblia, algo bien importante acerca de nuestra condición. Daniel 4:35. Todos los hombres de la tierra no son nada comparados con Él. Él hace lo que quiere entre los ángeles del cielo y entre la gente de la tierra. Nadie puede detenerlo ni decirle por qué haces estas cosas. La primera parte de este verso, si la aislamos, suena terrible. Todos los hombres de la tierra no son nada. Suena horrible. Pero tenemos que leer todo el verso y tenemos que entender el contexto. Y se hace la luz cuando dice comparados con Él. Y nos comparamos con Él y sabemos que aquel con el cual somos incomparables nos ama profundamente. Y luego, ¿a qué nos sometemos? ¿A qué nos acogemos? A su soberanía, a su perfección. Por eso dice que Él hace lo que quiere y lo hace en todos lados. ¿Por qué? Porque es perfecto, porque es soberano. Nadie le puede decir nada. ¿Por qué? Porque todo lo que hace es perfecto. Sin embargo, y ante todo esto, como cristianos, como pueblo de Dios, tenemos que reconocer la presencia, la posibilidad de la enfermedad en nuestras vidas. Y ¿sabes qué? A muchos les asusta. No debería ser así. Como dice un precioso himno cristiano, tenemos esperanza. Y la esperanza nos la da también la palabra de Dios, Efesios 2:4.
Pero Dios es tan rico en misericordia y nos amó tanto que, a pesar de que estábamos muertos por causas de nuestro pecado, nos dio vida cuando levantó a Cristo de los muertos. Es solo por gracia de Dios que ustedes han sido salvados. Hay quienes no tienen esperanza. Y no porque no haya esperanza, sino porque no la quieren tomar. Me refiero especialmente a dos grupos, los cuales se multiplican cada vez más, o por lo menos toman una voz más fuerte. Una son los ateos. Son aquellos que dicen que Dios no existe, que es una invención. Y bastaría que con sinceridad de corazón observaran la naturaleza, pero que también observaran la complejidad de las funciones del cuerpo humano, lo complicado de su función. Bastaría que con sinceridad de corazón observaran, por ejemplo, las cadenas alimenticias, que son perfectas, y que nosotros, una de las cosas que nos está enseñando este tiempo es que el ser humano está rompiendo las cadenas y ponen en peligro su propia vida y la vida, la existencia de la naturaleza. Entonces te darían cuenta lo poquito que se acerca la ciencia para poder imitar el poder de Dios. Alguna vez escuché en una conferencia que decían: cuando los científicos lleguen a la cumbre del conocimiento, allí los vamos a estar esperando los hijos de Dios, para decirles: la Biblia tenía razón, Dios tiene razón. Y les podemos preguntar: ¿quién hizo esto si no Dios? ¿De verdad piensas que una explosión hizo todo? De una explosión se hizo la perfección en las funciones humanas, pero también de los animales. ¿De verdad? No vas a escuchar la respuesta correcta de un ateo, pero si pones atención, vas a ver cómo se rompe en pedazos todo lo que creen, cuando con sinceridad de corazón observan la perfección de la creación de Dios. Y otros, el segundo grupo, son los deístas, que creen que hay un Dios creador del universo, pero que niegan la intervención de Dios en la humanidad. Es decir, Dios creó todo y luego dijo: pues ahí se queda, no me importa, hagan lo que quieran. Pero ¿qué tal si llevas a un deísta a un cuarto de hospital en donde una madre y un padre, a pesar de haber escuchado la sentencia de los médicos, la sentencia de muerte acerca de su hijo, ellos deciden unirse, deciden dar la batalla, se ponen la coraza de la fe, luchan con la espada que es la Biblia, y su fe está puesta en que Dios, el Dios Todopoderoso, intervenga para sanar a su hijo. Y su hijo sana. Dios intervino ahí. Porque incluso los médicos no aceptan los milagros, no todos, por supuesto. Hay hermanos, no solo médicos, sino científicos, que creen en el Señor Jesús, que le entregan su vida a Dios. Pero la mayoría de los médicos dicen: bueno, yo no creo en los milagros, pero este fue un milagro. Y el niño que estaba condenado a muerte resulta que se levanta, que Dios lo levanta. ¿Qué dice un deísta? Nada. Pero de igual forma, todo lo que creen es hecho pedazos. Ahora, hermanos, ¿tiene algo de bueno enfermarse? Esta pregunta puede resultar hasta irónica. Pastor, por favor, ¿qué de bueno puede tener enfermar? ¿Usted ha estado enfermo, pastor? Sí, he estado enfermo. En mi niñez estuve a punto de morir. Pero déjame decirte que sí hay beneficios. Y déjame compartirte solamente 3. La enfermedad te hace humilde. Una de las cosas que incluso el pueblo cristiano sufre cuando prospera o cuando Dios lo atiende, es que se sienten indestructibles, se sienten consentidos.
¿Y sabes qué? Se terminan convirtiendo en soberbios. Hermanos, la enfermedad te devuelve al suelo. ¿Crees que vuelas? No, no vuelas. La enfermedad te devuelve al suelo. Hace que reconozcas tu vulnerabilidad. Y si aceptas tu enfermedad, como te decía al principio, y no vale solamente aceptarlo, sino que confías en Dios, ruegas que te sane, y cuando te sana, sigues siendo humilde porque comunicas a los necesitados quién te sana. Lo segundo es que te hace valorar tu vida. Regularmente los seres humanos actúan como si nada fuera a pasar. Y sabes una cosa, en muchos sentidos la vida cristiana se trata de responsabilidad y de corresponsabilidad. La gente regularmente nos enfermamos porque no somos responsables con nosotros mismos. Es cierto que hay enfermedades que te sorprenden. ¿De dónde salió esto? Alguna vez conocí a un hombre que nunca había fumado, un hombre muy sano, y tenía cáncer en los pulmones, que es propio de los fumadores, enfisema pulmonar. ¿Por qué? Ni él lo sabía, no lo entendía. Y la verdad es que tuvo una lucha bastante fuerte con Dios, hasta que se entregó a Él, lo entendió y Dios lo sanó. Cuando la enfermedad te confronta, entonces entiendes, reconoces que no has sido responsable contigo mismo. Y Dios quiere que seas responsable contigo. Cuando entiendes eso, entonces valoras la vida que Dios te dio, que finalmente es suya y que nosotros simplemente administramos. Y la tercera cosa es que la enfermedad nos recuerda que somos seres transitorios, que estamos de paso. Hermanos, incluso dentro de la comunidad de fe esto no gusta, pero vamos a morir. Somos muy chistosos, lo he dicho en algunas ocasiones aquí los cristianos. Queremos estar con el Señor, queremos dejar de sufrir en este mundo, pero no nos queremos morir. Y a menos que el Señor venga en este momento, la mayoría vamos a terminar muriendo. Y muchas veces hacemos planes, hacemos negocios y hacemos proyectos y no pensamos que un día vamos a pasar, pensamos que somos eternos en esta vida y en este mundo. Y ¿sabes qué? El resultado es que hay una gran cantidad de personas que mueren y que por esa cuestión de que, como creen que les va muy bien, nunca se van a morir, terminan dejando puros problemas. ¿Sabes? La enfermedad nos acerca a Dios, nos hace seriamente pensar en Él, nos pone en nuestro lugar. A veces somos tan orgullosos, tan soberbios, que Dios nos tiene que postrar en una cama para poder voltear al cielo y reconocer su poder y su amor. La enfermedad suaviza nuestros corazones, nos hace más humanos, nos hace más sensibles. Y como digo, si la superamos, si en su perfecta voluntad la superamos, nos hace más sabios. ¿Para qué sirve entonces enfermarse? Nos sirve para prepararnos para el inevitable momento en el que nos encontraremos con Dios. Muchas veces decimos, predicamos e incluso reclamamos a Dios por la enfermedad. Pero hay una realidad, Dios nos va a pedir cuentas acerca de nuestros dones, de nuestros talentos. Y pienso que lo primero que nos va a pedir cuentas es por nosotros mismos. Nos va a pedir cuentas acerca de nuestra vida, del cuerpo que nos dio. Yo creo que el Señor va a decir, a ver Arturo, te di un cuerpo, ¿qué has hecho con él? Te di una mente, ¿con qué la llenaste? Te di un corazón, ¿qué había en él para que compartieras? ¿Había algo limpio, puro, santo, bueno? ¿O metiste puras porquerías en tu corazón? Y sabes, el enfermarnos
nos hace cuidarnos y nos acercamos a Él. Si algo tenemos que preparar en este mundo, hermanos, es el momento de encontrarnos ante Él. A pesar de todos los dolores y de las dificultades, seguir haciendo su voluntad. Pero también nos sirve para estar disponibles a Él. ¿Tú eres una persona disponible? ¿O solamente eres una persona dispuesta? Vemos la diferencia cuando se convoca al trabajo. Los disponibles no solo levantan la mano, sino que están a tiempo, a la hora que se acordó para trabajar. Los dispuestos dicen, y levantaron la mano, pero dicen, bueno, es que me salió una situación, es que no tuve por el tiempo, cualquier cosa. Ahora, ¿quién nos dice que pasar por una enfermedad puede ser un instrumento útil para su plan perfecto? ¿Tú estarías dispuesto a pasar por una enfermedad? Porque todos leemos a Job, ¿no? Y admiramos a Job, pero nadie quiere pasar por eso. Todos admiramos a Pablo, pero como reflexionaba en la semana, ¿quién quiere un aguijón en su carne? Y nosotros tendríamos que decir, si tú quieres, Señor, aquí estoy, úsame a mí. Yo creo con firmeza que Dios nos examina por medio de la enfermedad. Al permitir el sufrimiento, Dios comprueba si sus hijos verdaderamente, realmente confían en Él. Entonces, nosotros debemos tener cuidado de que lo que decimos concuerde con lo que somos, para que Él no nos halle falsos. Hermanos, la verdad es que vivimos en un mundo enfermo y moribundo. Y yo me pregunto, ¿no será que nos enfermamos porque nos contagiamos del mundo? Nosotros deberíamos contagiar al mundo con el amor y con la santidad que solo Dios nos ha dado y que debe estar dispuesto a compartir. Y tenemos que recordar algo, cada uno de nosotros, estábamos enfermos, ¿verdad? Yo creo que no debemos olvidarlo. No para ponerlo como un trofeo. Mira qué horrible persona era yo. Hacía tal cosa y tal cosa No. Sino para reconocer que estábamos enfermos, que Dios tuvo misericordia de nosotros y que nos amó. Y nosotros somos testimonio, o debemos ser testimonio de lo que Él puede hacer. Éxodo 23:25 dice, sirve solo al Señor tu Dios. Si lo haces, yo te bendeciré con alimento y agua y te protegeré de enfermedades. Hermanos, sirvamos y adoremos a Dios aún en la enfermedad. No tengamos miedo de la enfermedad. Finalmente, sanos o enfermos, estamos en las manos de Dios. Pablo lo decía, si vivo o si muero, yo soy de Cristo. Es decir, si estoy sano, si me enfermo, yo sigo siendo de Cristo. Y no es que invoquemos la enfermedad. No, nadie quiere enfermarse. Seamos honestos. Si el Señor quiere, bueno, como siervos suyos, bueno, lo aceptamos. Pero nadie quiere enfermarse. Ojalá pudiera ver tu mano ahí en tu casa y cuando respondieras esta pregunta, levanta tu mano si tú quieres enfermarte. Nadie. Yo tampoco. No quiero enfermarme. Pero los caminos del Señor son insondables. No te confundas pensando que Dios se alegra cuando te enfermas. No, Dios no te quiere ver mal. Insisto,
La mayoría de las enfermedades son nuestra responsabilidad. ¿Qué tenemos que hacer? Reconocer nuestra responsabilidad y escuchar sus amonestaciones. ¿Dios permite la enfermedad? Sí. ¿Le gusta? Yo digo que no. El hecho de enfermarnos es la consecuencia de la entrada del pecado en el mundo. Entró por un hombre, pero todos somos responsables. Desde ese punto, desde ese día, nuestro cuerpo es corruptible. Y allí está la razón por la cual nos enfermamos y morimos. A veces porque abusamos de nuestro cuerpo, a veces porque le hacemos daño a nuestro cuerpo. Una hermana muy amada en esta iglesia que le cuesta ya trabajo caminar. ¿Y sabes por qué? Porque trabajó muchísimo, muchísimo. Literalmente se levantaba tempranísimo, iba corriendo a lavar, regresaba cuando apenas iba saliendo el sol y corría a hacer una cosa y corría a hacer la otra. El tiempo, el cuerpo le está pasando factura. Es así. Ahora, yo les pregunto, hermanos, a los que están sanos, ¿qué harán cuando estén enfermos? Y los que están enfermos, ¿qué estás haciendo para tu Señor en medio de tu enfermedad? Hermanos, la posibilidad de que llegue el momento en el que inevitablemente pasemos por valle de sombra de muerte está presente, está allí. Pero Dios también está allí. Eso dice el salmista. Cuando pase por valle de sombra de muerte, tú estás conmigo, tu vara y tu callado me infundirán aliento. ¿Por qué tendríamos que tener miedo? Y hay dos posibilidades y las tenemos que contemplar. Dios te sana o Dios te dice, ven, vámonos. Llegará la hora cuando todos los que un día nos gozamos de fuerza, de salud, especialmente en la juventud, pasemos a enfermarnos. E insisto, si el Señor no viene antes, inevitablemente a morir. Es inevitable que lleguemos a ese lugar. Pero de ti y de mí depende la forma en que vamos a llegar. Y hay dos. Llegamos a la enfermedad, a la muerte, cerca de Dios o lejos de Dios. Yo quiero llegar bien cerquita a Él y oro para que tú también estés cerca de Él. Si algo debemos hacer como hijos de Dios es dejar de tenerle miedo a la muerte. Y tenemos que poner atención a lo que dice la Biblia. Romanos 8, 38 y 39. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y lo podemos enlazar perfectamente con aquella orden que Dios le da a Josué. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No dice, mira que te mando que te escondas como un cobarde. Hermanos, si llega la enfermedad a nosotros, la enfrentamos. Solos no podemos, yo tampoco puedo, nadie puede solo. Pero con Dios podemos enfrentar la enfermedad y darle lucha. Después Dios decide. Déjame terminar con esto. Porque no es mi deseo el que sea un mensaje fúnebre. No es mi deseo que allí en casa tú digas, caray, como que el pastor ahora sí se pasó, ¿no? Ya nos sentenció una enfermedad inevitablemente. Pero sí es mi deseo que tengamos conciencia, que tengamos también esperanza.
y que tengamos la seguridad de que Dios en todo momento está con nosotros, de un modo o de otro, con gracia o con lástima, nos puede atacar la enfermedad. Por eso es importante que pienses en esto, en estas preguntas. Insisto, ¿qué vas a hacer cuando te enfermes? ¿Dónde vas a buscar consuelo en tu enfermedad? Y tal vez la más importante, ¿en quién vas a descansar? ¿En dónde va a descansar tu alma y tu esperanza? ¿En quién? Y en primer lugar, en todo está Dios. Pero yo quiero insistir en la importancia de la comunidad. Porque ¿te acuerdas al principio? Estuve desnudo y ustedes me vistieron. Estuve enfermo y ustedes me visitaron. Estuve en la cárcel y ustedes fueron a ver. No esperes a estar enfermo para acercarte a Él, para creer verdaderamente en Él, para servirle, para predicarlo. Confía en Él ya, entrégale tus cargas, cree verdaderamente que Él te puede sanar. Después Él decide que Él te puede levantar. Él es perfecto y solo así conseguirás, solo esto lo conseguirás si confías en Cristo. Y quiero decir esto, hermanos, lo decía al principio, en nuestra iglesia hay un buen número de hermanos y de hermanas que están enfermos. Y a ti me quiero dirigir. Si estás enfermo, glorifica a Dios con tu enfermedad. Dale gracias por tu enfermedad. Ten paciencia. Considera que aún el más débil de tus miembros, por la fe, se fortalece y se levanta en nuestro Dios. La Biblia dice que Él restaura a los abatidos y cubre con vendas sus heridas. Así que al mismo tiempo que algunos debemos aceptar nuestra enfermedad, todos, sanos y enfermos, debemos valorar la vida que Dios nos ha dado, que le pertenece a Él. Así que, por favor, te lo suplico, te lo ruego, vive con alegría, vive con fe y esperanza, como un hijo de Dios. Construye para la eternidad, pero siempre comienza por tu casa. Hermano, que cuando llegues a tu casa, toda tu familia salga a recibirte, que no se escondan porque ya llegó el ogro. Que seamos equipo en casa. Tal vez también este tiempo nos está enseñando eso. Que dejemos de preocuparnos por dejar herencia, bienes materiales. Está bien. Todos necesitamos un lugar, necesitamos una casa, necesitamos bienes, pero ese no es el fin de nuestras vidas. Nos tenemos que poner a trabajar para dejar un legado. Y tenemos dos responsabilidades. Una, que nuestros hijos amen a Dios y le sirvan. Y la segunda es que, como hombres, que nuestra pareja y que nuestros hijos sean felices. Disfruta cada momento de tu vida. Comparte, aprende, escucha, ayuda, sirve. ¿Sabes para qué? Para que en los días más difíciles de nuestras vidas, en los días de enfermedad de nuestras vidas, tú y yo podamos unirnos y decir: sáname, Señor, y seré sanado. Sálvame y seré salvado, porque tú eres mi alabanza. Que Dios los bendiga a todos. Gracias a Dios por el mensaje de esta mañana, y recordemos que Dios tiene un propósito en nuestras vidas.